Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Pekudei, que se encuentra en Éxodo 38:21 al 40:38. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, te damos porque nos has permitido llegar a un Shabbat más, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre, porque tú nos has ayudado a permanecer firmes, a fortalecernos, Padre celestial, para continuar escudriñando tu palabra, para continuar aprendiendo de ti, Padre. Es el anhelo de nuestro corazón llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, te pedimos en esta hora que seas tú abriendo nuestros corazones para que podamos ver las maravillas de tu Torá, Padre. Síguenos llevando de tu mano, Padre, que tu Ruaj nos siga guiando a toda verdad para que podamos cosechar frutos de verdad y de justicia en nuestras vidas y en las vidas de nuestras generaciones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En esta porción vemos que Moisés hace un recuento del oro, la plata y el cobre donado por el pueblo para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Betzalel y Oliab y sus asistentes confeccionan todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y las 8 vestimentas sacerdotales. El Mishkan es completado junto a todos sus componentes y traído frente a Moisés, quien lo erige y lo unge con el aceite de la unción e inicia a Aarón junto a sus 4 hijos en el sacerdocio. Una nube aparece sobre el Mishkan, significando que la presencia divina vino a morar dentro de él. Así que es una porción muy corta pero muy sustanciosa. Y es la última porción del libro de Shemot. Así que desen un aplauso porque han permanecido firmes semana tras semana estudiando la bendita palabra del Eterno, y todo es por su gracia y por su favor. Cada vez que llegamos a una porción final de un libro de la Torá, decimos la siguiente frase: Hazak, Hazak, Beni Hasek, que quiere decir fortalezcámonos, fortalezcámonos y seamos fortalecidos. Así que le pedimos al Eterno que nos siga fortaleciendo para continuar escudriñando sus escrituras, meditando en ellas de día y de noche, hasta que podamos convertirnos en ese tabernáculo que Él espera de cada uno de nosotros. Y vemos aquí en esta porción que la construcción del tabernáculo nos deja profundas enseñanzas acerca de cómo el Eterno quiere que nosotros construyamos nuestro tabernáculo personal. Vemos aquí en esta porción que el Eterno escogió a 2 personas para llevar a cabo esta maravillosa obra. Dice que el Señor habló a Moisés, esto está en Éxodo 31, y le dice: mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el lavado de piedras para engaste y el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que he mandado. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar aquí es que el Eterno dice que Él los llamó por nombre. El Eterno, desde antes de que tú te manifestaras aquí en este plano terrenal, Él ya tenía el propósito por el cual te iba a manifestar aquí en esta esfera terrenal. Y entonces, ¿a quién llamó? A Betzalel.
de la tribu de Judá. Y dice que lo llenó con el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. Y esto aquí nos deja saber que es el Eterno, el que nos llena de todas estas virtudes para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito por el cual Él nos creó. Entonces quiero detenerme un poco en esas tres palabras: sabiduría, inteligencia y conocimiento. La palabra sabiduría en el hebreo es la palabra jochma, y la palabra jochma viene de la raíz jajam, y jajam es un sabio, y esa palabra jajam quiere decir dominar o gobernar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que gobernar? Es nuestro yetzer hará, nuestra inclinación al mal. Debemos gobernar nuestros propios instintos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Debemos gobernar nuestra lengua, ¿verdad? Porque nos dice el libro de Santiago que el que aprende a gobernar su lengua puede gobernar todo su cuerpo. Entonces miren que la jochma, la sabiduría, radica en que nosotros tengamos la capacidad de someter nuestros pensamientos, emociones a la voluntad divina. Y eso es lo que quiere decir ser un jajam, ser un sabio. La palabra nos dice en Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea que cuando Hashem llenó de jochma a estos sabios, fue para que ellos hicieran las cosas de acuerdo a lo que Él había establecido y no como a ellos les pareciera. Entonces, teniendo en cuenta que un jajam, un sabio, es alguien que tiene esa capacidad de someter sus deseos y pensamientos a la voluntad del Eterno, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Será que hoy en día hay jajamín? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no es que yo haga todo lo que dice la palabra, pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo no le hago mal a nadie. Así que es muy importante entender que la sabiduría se trata de obedecer la voluntad divina. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Hashem. Y debemos hacerlo por encima de nuestros deseos o de lo que nosotros queremos hacer. En la escritura hay unas cosas que son las cosas kadosh, las cosas santas, y estas cosas no se pueden cambiar porque a ti o a mí nos parezca que es mejor hacerlo de otra manera. Lo que es kadosh, lo que es santo, es intocable, es inmutable y no se puede manipular. Luego tenemos la otra palabra que es inteligencia, que es la palabra tebuná, que viene de la raíz biná. Esta palabra está más relacionada con la lógica o con el método que utilizas para llevar a cabo ciertas cosas. Y por las últimas parashot que hemos venido estudiando, pudimos ver lo detallista y lo específico que es el Eterno. Él no solo les dio los materiales, los colores, las medidas, sino también les dio el orden en que debía ir cada una de las cosas en el tabernáculo. Él les dijo, primero deben poner el arca de testimonio, luego la mesa de los panes, luego la menorá, luego el altar de oro, luego el altar del sacrificio, luego el lavacro, luego el atrio, y les fue dando un orden específico. Entonces, esta palabra, biná o tebuná, tiene que ver con el orden que Dios dijo. Yo no me imagino, por ejemplo, a Betzalel diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que Dios dijo, pero creo que es mejor empezar desde el atrio hacia adentro porque así nos vamos a ahorrar más trabajo y es más fácil. No, cuando el Eterno dice que hay que hacerlo de cierta manera, de esa manera debemos hacerlo. Cuando el Eterno dice, este es el día santo que hay que guardar, ese es el día santo que debemos guardar. Cuando Él dice que mi pueblo se presente a mí en tal y tal fecha,
esa es la fecha en la que nos tenemos que presentar. No es a nuestro acomodo o como a nosotros nos quede mejor o como a nosotros nos parezca, porque entonces no estamos siendo sabios, sino estamos siendo necios. Y la tercera palabra es la palabra conocimiento, que es la palabra hebrea da'at. Y esta palabra tiene que ver con un conocimiento que nace de mi experiencia personal con Dios, de la intimidad que yo tengo con Él. Da'at no se consigue en los libros ni en las universidades. Este conocimiento es el que produce los detalles para que tú puedas llevar a cabo la voluntad divina. Un ejemplo de esto es como una pareja se conoce mutuamente. Y no hablo de la parte íntima, porque la parte íntima es la palabra yada. No es eso. Es ese tipo de conocimiento que te permite saber en detalle lo que le gusta a tu cónyuge, lo que le disgusta, lo que lo pone feliz o lo que lo entristece. A veces las parejas cuando se compenetran tanto ya no necesitan ni hablar, pues con una mirada tú puedes saber exactamente lo que tu pareja está pensando. Y ese conocimiento es el que te permite saber cómo y cuándo hablarle, cómo abordarlo, en qué momento, ¿verdad? Y es en ese conocimiento donde nuestras almas se hacen una sola carne. Y el Eterno quiere que nosotros aprendamos a conocerlo cada día más de esa manera, porque allí es donde nos volvemos uno con Él y allí tenemos que llegar nosotros. Entonces, Da'at es un conocimiento experimental y no intelectual, porque mucha gente conoce intelectualmente a Dios, ¿verdad? Han leído en los libros, han estudiado muchísimo, pero no tienen ese Da'at, ese conocimiento experimental, donde pueden sentir esa cercanía, donde pueden sentir esa unidad en el espíritu. Entonces miren qué tremendo, porque en el versículo 6 el Eterno nos aclara cuál es el propósito de llenarlos de Jokma, de Biná y de Da'at. Dice, mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahimasac de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que yo he mandado. Entonces, ¿para qué el Eterno nos da Jokma, Biná y Da'at? Sabiduría, inteligencia y conocimiento para que hagamos todo conforme a Él lo ha mandado. Muchas veces nosotros nos la pasamos pidiéndole al Señor, Padre, dame sabiduría, dame inteligencia, dame conocimiento. Pero ¿para qué lo pedimos si queremos seguir haciendo lo que se nos antoja? No queremos obedecerle al Padre. Entonces es muy importante que tengamos estos tres conceptos muy claros para que cuando le pidamos al Señor que nos llene de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento, sepamos que es para obedecerlo, para hacer su voluntad, para que podamos formar este tabernáculo que Él nos ha mandado hacer. Miren qué impresionante lo que nos dice el libro de Proverbios 3:19. Dice, Dios fundó la tierra con Jokma. O sea, Dios fundó la tierra con sabiduría y Él estableció los cielos con Biná, estableció los cielos con inteligencia. La Biblia aquí nos afirma que Jokma y Biná son las fuerzas básicas empleadas por el Eterno para crear el mundo. Y asimismo vemos que Jokma y Biná son esas fuerzas básicas para crear el tabernáculo. Leí algo muy poderoso en el libro del rabino Yitzhak Shafira de las buenas nuevas del COVID-19 y se los quiero compartir. Dice que el Mishkan o la tienda de reunión establecida en la tierra es lo que prepara al mundo para los nuevos cielos y para la nueva tierra, o sea, para la venida del Mesías. Y miren qué impresionante cómo los días de la creación
también están conectados con la construcción del Mishkan. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Salmo 102:4 dice que Él despliega los cielos como una cortina. Esa palabra cortina es la palabra hebrea yeriá, que también quiere decir tienda. Y miren lo que dice acerca del Mishkan en Éxodo 26:7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. En Génesis 1:6 acerca del segundo día nos dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y miren lo que dice acerca del Mishkan en Éxodo 26:33. Y la cortina os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En Génesis 1:9 nos dice sobre el tercer día de la creación, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar. Y acerca del Mishkan nos dice en Éxodo 30:18, harás una fuente de bronce con su base de bronce y la llenarás de agua para lavarse. En Génesis 1:14, acerca del cuarto día, él dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y miren lo que dice acerca del Mishkan en Éxodo 25:31. Harás un candelabro de oro puro, que es el que alumbra ese Mishkan. Acerca del quinto día, en Génesis 1:20 dice, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la expansión de los cielos. Y miren lo que dice acerca del Mishkan. Los querubines estarán con las alas desplegadas hacia arriba. En el sexto día de la creación, el ser humano fue creado. Y acerca del Mishkan dice, harás que se presente delante de ti a Aarón, tu hermano. En el séptimo día dice la escritura que fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y acerca del Mishkan dice, y toda la obra del Mishkan se terminó. Y luego nos dice acerca del séptimo día que está escrito que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. E igualmente acerca del Mishkan dice que Moisés los bendijo y de la misma manera que Dios santificó el séptimo día, Moisés santificó el Mishkan. Entonces miren qué hermoso paralelo y qué importante es entender que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. O sea que ese Mishkan es una réplica de la creación del Eterno, es una réplica de ese templo celestial, ¿verdad? Por eso es que el Eterno quiere llenarnos con Jochma, con Binah y con Da'at, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo esa preciosa labor que tenemos cada uno de nosotros, que es construir ese lugar en donde Él pueda habitar con nosotros. Pero aquí en esta parte que les acabo de leer vemos que todo lleva un proceso y un tiempo. Y cada uno de nosotros tendremos que pasar esos procesos. Tendremos que aprender a hacer separación entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Y a esto es a lo que se refieren las cortinas. Tendremos que ser lavados en las aguas de la purificación que fueron desatadas a través de la obra redentora de Yeshua, como nos dice Apocalipsis 1:5. Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces cuando ya estemos limpios de toda esta contaminación que el pecado, el Yetzer Hará, trae a nuestras vidas, podremos ser como esa lámpara que alumbra a las naciones. El Eterno nos dice en Hechos 13:47, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines
de la tierra. Y esto es muy interesante porque precisamente esa tienda, ese tabernáculo tenía que tener esa entrada por donde entraran todas las naciones. Y nuestro padre Abraham nos da un gran ejemplo de esto, porque sabemos que él siempre estaba allí esperando a que pasara algún peregrino para hablarle del Eterno, para enseñarle de las instrucciones de la Torá. Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando ya nosotros somos esa luz, nos volvemos como esos malak, esos mensajeros que conectan el cielo con la tierra, ¿verdad? Esos mensajeros que traen las buenas nuevas de salvación. ¿Y cómo conectamos el cielo con la tierra? A través de nuestras oraciones. Pero para que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos ser obedientes a Dios. Porque miren lo que nos dice Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la Torá, la instrucción, su oración también es abominación. Muchas veces la gente se pregunta por qué yo oro y Dios no me responde, ¿verdad? Es por eso, porque si tú apartas tu oído de la instrucción del Eterno, tu oración se convierte abominable. Pero el Salmo 34:15 nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Así que miren qué hermoso que es que nosotros podamos saber que cuando clamamos al Eterno, Él inclina su oído y Él está apresto para respondernos. Entonces, algo hermoso también que aprendí leyendo el libro del Rabino Shapira es que este tabernáculo, para construirlo, nosotros debemos usar las herramientas adecuadas. Y hay algo muy tremendo porque la descripción de esa herramienta adecuada la estudiamos precisamente en la Parashat Trumá, que se encuentra en Éxodo 25. ¿Recuerdan ustedes que Trumá es una ofrenda que nace del corazón? Y algo tremendo que aprendí leyendo este libro es que Trumá se deriva de la palabra Torá. Cuando nosotros revisamos y comparamos las palabras Torá y Terumá en el hebreo, la única diferencia entre ellas es una mem, o sea, tienen las mismas palabras. Torá y Trumá tienen las mismas palabras, pero la palabra Trumá tiene una mem, que es la letra de Mashiach, la letra del Mesías. ¿Y qué nos está enseñando esto? Que la única manera en la que nosotros podremos construir el Mishkan como Dios nos lo ha ordenado es practicando y enseñando la Torá. Cuando tomamos el yugo de la Torá, que no es otra cosa que el yugo de Yeshua HaMashiach. Recordemos que Él nos dijo en Marcos 11:30, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, allí es cuando realmente podremos preparar el mundo para su venida, para la venida del Mesías. ¿Y en dónde se nos confirma esto? En Apocalipsis 14:12. Miren lo que dice. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe de Yeshua. O sea que para nosotros poder dar esa ofrenda trumá, son indispensables esos dos ingredientes. La Torá más el Mesías es igual a Trumá, a esa ofrenda que sale del corazón, esa ofrenda que nosotros damos desde lo más profundo de nuestro ser. Así que tengamos en cuenta que esta construcción del Mishkan nos va a tomar toda nuestra vida. Como dice la escritura, ustedes son obras en construcción y seguiremos siendo edificados como esas piedras vivas hasta que partamos con el Eterno o hasta que Mashiach venga. Entonces, mientras que nosotros estamos en ese proceso, tenemos que entender que para poder construir
ese Mishkan de la manera como Dios lo quiere, tenemos que rendir nuestras vidas delante de Él, rendir nuestros deseos, rendir todas esas áreas pecaminosas que hay en nosotros. Y miren qué tremendo lo que nos enseñan los sabios acerca de la inauguración del tabernáculo. ¿Por qué la inauguración del tabernáculo duró 7 días? Porque esos 7 días representan los 7 milenios que nosotros hemos estado haciendo esta obra para el Eterno. Pero miren qué interesante, que durante esos 7 días Moisés estuvo erigiendo y desmantelando el tabernáculo, pero solo al 8º día permitió que quedara en pie. Y aquí hay una hermosa enseñanza. Dicen los sabios que cada vez que Moisés atravesó por el proceso de erigir y desmantelar el tabernáculo, nos transmitió la fortaleza para reconstruirnos, para poder aprender de nuestros fracasos y para reinventarnos de nuevo, para llegar a alcanzar nuestro potencial espiritual. Moisés nos enseñó una gran lección. ¿Y cuál es esa lección? Que los fracasos tienen el poder para transformarse en crecimiento y la debilidad puede transformarse en fortaleza. Y ese es precisamente el trabajo que debemos hacer. Claro que nos vamos a equivocar. Claro que vamos a caer, vamos a fallar. Pero no nos podemos quedar allí llorando en el fracaso, sumergidos en la culpa. No, miren lo que dijo el rey Salomón en Proverbios 24:16. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Ustedes creen que es casualidad ese número 7? Claro que no. Durante estos 7 milenios la humanidad ha estado cayendo, pero debemos volver a levantarnos, porque en el día 8º nuestro tabernáculo permanecerá firme y es allí cuando seremos ungidos como sacerdotes, como nos dice Ezequiel 43:27. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y yo me complaceré en vosotros, declara el Eterno. Por eso es que Yeshua nos dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que en esta porción nosotros recibimos esa fuerza para perseverar, esa fuerza que permite que nuestros fracasos se transformen en crecimiento. Pero ¿cómo será que nuestros fracasos se van a transformar en crecimiento? Solamente si los reconocemos. Si nosotros entramos en negación y no nos damos cuenta de nuestros propios errores y estamos siempre defendiendo nuestro ego, Dios no va a poder hacer esa obra transformadora en nuestras vidas. Así que los animo a que sigamos perseverando, que sigamos haciendo esa introspección para que nosotros podamos ver en qué áreas necesitamos crecer, en qué áreas necesitamos esa ayuda del Padre Eterno, porque su ayuda está allí lista para nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y cuando realmente decimos, Padre, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice esto mal, Padre, pero yo te pido que tu gracia y tu misericordia me levanten y me den la fuerza para volverme a levantar y seguir permaneciendo. Así que, amados, gracias por escuchar este mensaje. Les pido que si los ministró, por favor, compártanlo y denle un like.
Abba Kadosh, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y tiene el poder de penetrar hasta los tuétanos, Padre. Gracias porque es a través de tu palabra que tú nos limpias, Padre, que tú permites traer ese orden en nuestras vidas para que tengamos un lugar limpio, un lugar agradable, un lugar lleno de santidad para que tú puedas morar en nosotros y puedas hacer esa obra maravillosa a través de cada uno de nosotros, Padre. Estamos agradecidos porque nos has escogido como tu pueblo. Qué privilegio y qué bendición poder ser llamados el pueblo del Dios poderoso de Israel. Gracias, Abba Kadosh, te damos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amados, y Shabbat Shalom.